La Asamblea Nacional Venezolana, único poder del Estado en manos de la oposición, atendió durante el 2017 más de 4.000 casos de violación de los derechos humanos. Esto es más del doble de casos que se registró el año pasado, según el balance de gestión anual de la Comisión de Política Interna de la Cámara. Ahora bien, la Cámara señala un incremento de 60% en las cifras de presos y represión por razones políticas. Ahí lo tiene. Entre los atropellos, el informe cita allanamientos ilegales de moradas, casos de prisión y persecución política que se dispararon este año en las protestas contra el gobierno que sacudieron Venezuela entre abril y julio. La Comisión Parlamentaria cita abusos a los derechos humanos en casos de materia de salud, por falta de medicamentos y por desnutrición debido a una escasez de alimentos que afecta especialmente a niños y ancianos. Precisamente nos acompaña Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Política Interior de la Asamblea Nacional. Diputada, muy buena tarde. Buenas tardes, un placer saludarle y de nuevo agradecerles toda la atención que le prestan a la crisis que hoy vivimos en Venezuela y pues por supuesto su apoyo y su respaldo a las causas democráticas de nuestro país. Diputada, más de 4.000 casos de violación de derechos humanos ha atendido esta Comisión Política Interior. ¿Qué casos pudieran considerarse como verdaderos símbolos de tortura, si nos pudiera compartir? Fíjate, en este momento nosotros tenemos que hablar no solamente del tema de los presos políticos, que como usted bien lo ha dicho en su introducción, se han incrementado un número de 60% durante este año 2017, sino que además tenemos que agregar una nueva constante en materia de violación de derechos humanos, como es el derecho a la alimentación, la violación del derecho a la alimentación, a través de un mecanismo de control político, como lo es el llamado carné de la patria, que limita el derecho a comer de la poca comida que hay, por cierto, en Venezuela, de los ciudadanos más desposeídos. Y eso ha llevado, pues por supuesto, a que nuestros connacionales hoy tengan lamentablemente que decir que un importante porcentaje de nuestros adultos mayores y de nuestros niños están atravesando una grave crisis de desnutrición y que nuestros niños están creciendo menos. Asimismo, es menester indicar el tema de la violación de derechos humanos en materia de salud, porque en Venezuela no hay medicinas, la cifra de desabastecimiento en materia de medicinas supera el 75% y evidentemente todo ello constituye violación de derechos humanos. Ahora, en este informe nos puede dar pormenores respecto a qué población, de qué estados principalmente resultaron afectados los ciudadanos durante las protestas pacíficas que se realizaron en este año. Sí, los estados más afectados. Fue afectada toda Venezuela, para ser justos. No hubo ningún estado del país donde no hubiera graves casos de represión y de violencia por parte del Estado. Pero los estados que fueron más afectados fueron sin duda alguna, además del estado Miranda, donde se encuentra además en la mancomunidad mirandina, que está constituida por 5 municipios metropolitanos. Además del estado Miranda, los estados más afectados fueron Carabobo, el estado Aragua, el estado Lara, fueron los estados que más casos de violación de derechos humanos presentaron en Venezuela en materia de represión y en materia de asesinatos. Pudimos ver cómo, lamentablemente, las fuerzas de seguridad del Estado en estos estados ejercieron más la represión y además hubo la mayor cantidad de detenidos políticos en Venezuela durante el año 2017. ¿Qué nos puede decir de violaciones contra líderes opositores, contra los presos políticos? Sí, fíjese, ha habido una violación constante de derechos humanos contra todos los ciudadanos y los líderes políticos y los diputados de la Asamblea Nacional no hemos constituido excepción. Hemos podido ver a lo largo de este año cómo hubo una toma violenta al Parlamento el 5 de julio, una toma violenta de la cual resultaron varios de nuestros parlamentarios gravemente heridos, incluso 2 de ellos estuvieron a punto incluso de perder la vida y pudimos
pudimos contabilizar 37 nuevos parlamentarios gravemente heridos por parte de la Fuerza de Seguridad del Estado o de colectivos armados que pertenecen a los grupos del oficialismo. Todos estos casos fueron llevados a la Unión Interparlamentaria Mundial, la cual ya emitió sus decisiones y exhortó al Estado venezolano a cesar en la violación de la inmunidad parlamentaria. Y esto, además, tiene su colofón en un hecho muy grave, que es lo que está ocurriendo hoy día con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Freddy Guevara, quien se encuentra en calidad de huésped en la Embajada de Chile, por cuanto en este momento pesa una orden de captura en su contra a través de un procedimiento ilegal, porque no ha sido allanada su inmunidad parlamentaria y ha sido esto ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia, que no funciona con ningún tipo de independencia en nuestro país. Ahora, ¿este informe es vinculante de alguna manera con el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, si hubiera en Venezuela democracia y si las instituciones se respetaran, evidentemente este informe que nosotros emitimos lo hacemos en aras de nuestra función de control y este informe tiene carácter oficial. Además, lo que hemos distribuido a la prensa es un informe muy sencillo donde constan las violaciones de manera más genérica, pero evidentemente en la Asamblea Nacional consta el informe detallado con todos y cada uno de los casos que hemos atendido en la Comisión de Política Interior. A todo evento, nosotros en este momento creemos firmemente en la necesidad de solventar esta crisis de nuestra Venezuela, en la necesidad de la apertura de un canal humanitario y en la imperiosa necesidad de establecer todos los mecanismos y los puentes que sean necesarios para que puedan ser liberados nuestros presos políticos, que hoy alcanzan la suma de 483 ciudadanos. 483 ciudadanos cuyos expedientes hemos estudiado de manera meticulosa para determinar que efectivamente se trata de prisioneros de conciencia y que deberían ser liberados prontamente. Ahora, ya hablamos de las víctimas. ¿Usted en este informe nos podría compartir los nombres de los principales victimarios detectados en este estudio? Fíjese, el victimario en general, por lo que respecta al tema de represión, es la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Los nombres de los victimarios deben constar en los expedientes que para tal fin lleva el Ministerio Público, lleva la propia Fiscalía General de la República, con la cual debemos decir que durante el periodo de la doctora Luisa Ortega Díaz, y no me refiero a este año nada más, me refiero a los 2 años completos que yo tengo a cargo de la presidencia de la Comisión de Política Interior. Durante el periodo que estuvo la doctora Luisa Ortega Díaz con la facultad plena de poder ejercer su cargo, notamos que pudimos contar con su colaboración e incluso pudimos tener una relación, digamos, interinstitucional para poder dar respuesta a las víctimas. Lamentablemente, desde que la doctora Ortega fue ilegalmente removida de su cargo, no hemos podido seguir teniendo acceso al Ministerio Público. Ya que habla de la doctora Ortega, ¿en algún momento este informe podría sumarse al expediente que tiene la doctora Ortega, a la denuncia que existe ante la Corte Penal Internacional, es decir, ante algún organismo internacional para que tenga efecto este informe con tantas denuncias, datos y pruebas en contra de estas personas? Fíjese, nuestros informes siempre lo ponemos a la orden de todas las instituciones que lo requieran y asimismo lo hemos remitido a distintos organismos internacionales. Y por lo que respecta a la violación de derechos humanos de los parlamentarios, yo he sido electa este año como vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria Mundial. De tal manera que ante esta instancia ya hemos llevado los casos y seguiremos llevando todos los que sean necesarios. Asimismo, vamos a llevar este informe a la Organización de Estados Americanos y a todos los organismos. También lo hemos remitido a la Organización de Naciones Unidas y lo remitiremos pues a todos los organismos vinculados con la defensa y protección de derechos humanos. Agradecemos a Adelsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional en Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, diputada. Gracias a ustedes. Feliz tarde.